está ocurriendo en todos los países de América Latina. Entonces nosotros vemos que hay un partido político progresista que apoya la inmoralidad sexual y hay otro partido político que está unido con la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica que vienen a formar esta terrible teocracia. En cada país de Centro y Suramérica se está dando el mismo proceso que está ocurriendo en Estados Unidos, hermanos. Así que no los vaya a tomar esto por sorpresa, ¿ok? Miremos lo que dice la profecía del apóstol Pablo sobre la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Leamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como si el día del Señor estuviera cerca. Entonces el apóstol Pablo le dice a su iglesia, miren, esténse tranquilos, ¿ok? Jesús no viene por ahora. No piensen que el día del Señor está cerca, porque primero debe darse una condición primordial para que venga la segunda venida de Jesús. Y esa condición primordial está ocurriendo hoy en día, hermanos. Sigamos leyendo ahora en el versículo 3. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Jesús no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces son dos condiciones que deben cumplirse para que se presente la segunda venida de Jesús. La primera, la apostasía en la iglesia, y la segunda, que se revele el hombre de pecado. Ahora, nosotros sabemos que esto ha tenido un cumplimiento parcial y que nos aproximamos al cumplimiento completo de lo que ha dicho el apóstol Pablo. El cumplimiento parcial lo vimos en Europa cuando la iglesia primitiva era pura, era una iglesia bella que obedecía la ley de Dios, pero de repente fue cayendo en apostasía, ¿verdad, hermanos? Eso ocurrió primero en Europa. Ahora nosotros debemos ver que esta apostasía se vuelve global, ¿ok? En este caso, ahora es la iglesia protestante la que empieza a caer en apostasía. Y ya cayó en apostasía. Nosotros ahora por eso la llamamos iglesia evangélica, porque ya no es protestante. ¿Cómo será la apostasía, hermanos? Entonces, hoy esta apostasía, yo creo que yo ni siquiera tengo que hacer ya videos de eso, hermanos. En Facebook ustedes saben cómo están a toda hora revelando las locuras de estos pastores evangélicos, al punto de que muchas personas dentro del catolicismo no saben ni para dónde coger, porque la apostasía de esa iglesia evangélica es tan grande que las personas no hacen sino reírse de sus shows de baile, de sus supuestas unciones del Espíritu Santo, que claramente son posesiones demoníacas del espíritu hindú Kundalini, y las personas no saben para dónde coger. Como ya hemos estudiado, muchos se han ido al judaísmo, otros se han ido a una especie de judaísmo cristiano que es una contradicción ambulante, porque el judaísmo no acepta el cristianismo. Pero en sí este es el problema. Es tal el grado de apostasía de la iglesia evangélica que muchos no saben para dónde agarrar. Por eso ya no se llama iglesia protestante, porque ya no protesta, no guarda la ley. Entonces, hermanos, esta apostasía ahora es global, ya no es parcial, como ocurrió con la iglesia primitiva. En ese momento la iglesia primitiva empezó a colapsar y terminó unificándose con el Imperio Romano. En el momento en que la iglesia primitiva se convirtió en la religión de Estado del Imperio Romano, en ese momento no fue la iglesia la que transformó al Estado, sino que fue el Estado el que transformó a la iglesia. Es decir, que lo que se suponía que era algo que debía ser bueno, así, si el Estado toma la religión cristiana y la asume como religión de gobierno, entonces el imperio estará totalmente cristianizado y todo será bello. Y no fue así, ¿verdad, hermanos? Al contrario, lo que ocurrió fue que se tomaron todas las religiones paganas y se cristianizaron, pero siguieron siendo paganas. Es decir, que lo que terminó siendo pagano fue el cristianismo, y eso
eso le dio origen al catolicismo, que no es más que un cristianismo paganizado. Entonces ahí vemos un cumplimiento parcial de lo que ha dicho el apóstol Pablo. Se ha presentado una apostasía en la iglesia, pero de forma parcial, hermanos. El Estado entonces no se volvió menos corrupto, ni se volvió más eficiente por haberse unido con la iglesia cristiana. Al contrario, la iglesia cristiana se volvió corrupta y degenerada, como todos pudimos conocer lo que terminó haciendo la iglesia católica en la Edad Media, que terminó matando a más de 100 millones de cristianos. Entonces la historia nos muestra que esto no funciona. Pero también, hermanos, vemos la ignorancia que hay en el cristianismo, que es una cosa de locos, por lo cual las palabras de Jesús se van a cumplir. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, que ni siquiera van a perecer por no guardar la ley, sino por ignorantes, hermanos. Entonces, la iglesia primitiva se fue transformando en una religión idolátrica. Entonces empezaron a adorar estatuas, empezaron a introducir el dogma trinitario, empezaron a reposar en un falso día de reposo, tomaron las fiestas paganas y las cristianizaron, tomaron la fiesta romana de Saturnalia y la convirtieron en una extraña fiesta sin base bíblica llamada Navidad. Hermanos, eso es apostasía. Y fue el proceso que ocurrió con la iglesia primitiva cuando se unió con el Estado romano. Entonces, luego se revela el hombre de pecado, como dice el apóstol Pablo. Y eso ocurrió en el año 538, cuando el Papa de Roma es exaltado como líder absoluto de todas las iglesias. Y luego el que no le obedeciera los dogmas al Papa de Roma, de la noche a la mañana quedó convertido en un criminal y estaba sujeto a multas, a cárcel y hasta pena de muerte. Pero obvio, no era ningún criminal, solamente no tenía la misma religión del Papa de Roma. Lo vemos, hermanos. Sin embargo, esa apostasía era en Europa, y ni siquiera en Europa la apostasía era total, porque aún en Europa existían iglesias que conservaban la pureza del cristianismo primitivo, como por ejemplo la iglesia de los waldenses. Inclusive luego Martín Lutero también le da inicio a la Reforma Protestante, cuando clava en la puerta de una iglesia en Gutenberg sus 95 tesis en contra de la doctrina de las indulgencias. Entonces en Europa se forma un movimiento de restauración del cristianismo para tratar de rescatarlo de esa apostasía. Sin embargo, debido a la persecución papal, esos cristianos que trataban de restaurar el cristianismo más bien tuvieron que huir de Europa y tuvieron que irse a una tierra vasta pero deshabitada, que era el país de Estados Unidos. Y fue así como en el año 1620, el primer barco lleno de cristianos verdaderos, llamado el Mayflower, salió de Europa para desembarcar en las costas de Massachusetts, en Estados Unidos. Y luego siguió un gran flujo de inmigrantes, huyendo precisamente de esa persecución religiosa de la bestia romana. Y eso le dio origen a una nueva nación, a la República Americana. Y por tanto, ahí vemos cuál fue el primer pilar básico que se estableció para la creación de ese país, y era que debía existir una separación de iglesia y Estado. Es apenas obvio, ¿verdad, hermanos? Si no, iban a terminar de nuevo igual que como estaban en Europa. Por eso Thomas Jefferson, quien fue el autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, la cual fue emitida en el año 1776, fue y declaró que ningún hombre debía ser obligado a frecuentar o a apoyar ningún culto, ningún lugar o ministerio religioso, de ningún tipo. Pues por supuesto, ¿verdad, hermanos? Todos estamos de acuerdo con eso. Nadie tiene por qué decirte que tienes que ir a una iglesia en domingo. Si tú quieres ir, es en sábado.
Nadie tiene por qué obligarte, y mucho menos el gobierno. Esta declaración de Thomas Jefferson fue muy importante, porque en Europa el Papa de Roma en efecto obligaba a las personas a asistir a la Eucaristía y a adorar a la Trinidad. Y si no lo hacías, hermano, pues ibas directo a la hoguera. Ahora, ¿qué pasa cuando es la iglesia protestante la que ahora cae en apostasía? Y la apostasía ahora es global. Lo vemos, hermanos. Ya la iglesia primitiva cayó en apostasía y es la iglesia católica. Ahora viene esta iglesia protestante y cae en apostasía y es la iglesia evangélica. Entonces ya la apostasía es global, hermanos, y por eso vemos un declive moral en la sociedad, vemos una inmoralidad rampante, casi que tú no puedes hacer negocio con nada ni con nadie porque te empiezan a robar los empleados y tú contratas a alguien y te empieza a robar y no se puede, hermanos. Entonces de nuevo se repite el proceso que ocurrió en Europa. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? La apostasía de la Iglesia Católica llevó a Europa a una inmoralidad rampante. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. La apostasía de la Iglesia Evangélica lleva a Estados Unidos a una inmoralidad rampante. Pero miremos, ya hemos visto este comportamiento. El ser humano es loco, hermanos. Y ellos toman la causa del problema y la convierten en la solución del problema. Entonces, como estamos en una crisis de moralidad, vamos a unir a la iglesia con el Estado, cuando la culpable de la inmoralidad es la iglesia, hermanos. Plop. Entonces, ¿cómo va a ser que una iglesia en apostasía va a lograr restaurar un estado corrupto? No es posible. Al contrario, el Estado va a tomar la apostasía de la iglesia y la va a convertir en ley de Estado, obligando a toda la nación a ser corrupta. Y ahora, por decreto de Estado, miremos el problema, hermanos, es una cosa de locos. Por eso la Biblia la llama bestia. Me acuerdo como decía el Chavo, pero qué bruto eres. ¿Cómo vas a tomar una religión en apostasía y la vas a convertir en religión de Estado? Pero qué bruto eres. Plop. Esa es la brutalidad del ser humano. No estamos hablando específicamente de alguien. El ser humano despojado de la luz de Dios es bruto. Y entonces esto pasa porque no leemos la Biblia, porque el apóstol Pablo te lo está diciendo. Mira, viene una apostasía a la iglesia. Pues si tú fueras gobernante deberías pensártelo 2 veces antes de tomar la religión cristiana y convertirla en religión de Estado. Un momento. Pero ¿no será que estoy tomando a una iglesia en apostasía y la estoy convirtiendo en religión de Estado? Plop. Entonces, claro, no tiene ninguna lógica que el Estado trate de restaurar la moralidad defendiendo una iglesia en apostasía, porque es que esa iglesia ha sido la causante de la inmoralidad social. Y por supuesto, jamás podrá una sociedad ser restaurada moralmente cuando se está imponiendo por decreto de Estado una religión que ha sido la causa del declive moral. Recontra hiper mega plop. Y esto es lo que ha pasado. El cristianismo en apostasía no puede lograr la conversión del ser humano. Las personas van a estas iglesias, unos a bostezar por 1 hora, luego se comen una galleta y se van. Otros van a patalear, a bailar, a tirarse al piso y a hacer como si estuvieran electrocutados en esa iglesia, luego se levantan de ese piso y luego se van. Y así repite